nosotros vivimos nuestra vida cargando aquellas cosas que vienen a nosotros por recuerdo. Esto es, todo está metido en la computadora esta gigante que tenemos, que somos nosotros. Y todo lo que somos nosotros, si hemos vivido 80 años, 50, 40, los años que hayamos vivido, hemos llenado nuestro disco duro. ¿No? ¿Está bien eso? Quiere decir que nosotros tenemos ahora la comparación de esta máquina, por ejemplo, que tengo yo aquí, que es la computadora, y bueno, no la puedo cargar mucho porque tiene una capacidad. Y esa capacidad, si llega a estar bastante saturada, bastante llena, entonces no va a trabajar igual que si estuviera bien vacía. Entonces tenemos nosotros que ver que nuestra vida es algo por el estilo. Pero ahí es donde está la cosa. Si nosotros participamos de un hombre diferente, que es un hombre que tiene unas capacidades de que esa computadora esté conectada a un gran sistema que no tiene ninguna limitación. Y usted dirá, bueno, tal vez sea lo mismo con la computadora. Nosotros estamos conectados con una red que se llama una net. Quiere decir que si yo quiero un dato de algo, y yo les voy a dar ahorita un dato para buscar en la de ustedes a ver qué pasa. Y entonces, bueno, pues se va a través de lo que es esa net. ¿Saben lo que es una net, no? Una red. Son muchos cuadritos así unidos unos con otros. Y si yo quiero alcanzar algo que ese dato está del otro lado de la net, pues no importa, se va a caminar hasta allá. Y lo más rápido que camine es lo más rápido que yo voy a tener la capacidad de obtener datos. Bueno, pues en nuestra vida también pasa lo mismo. Si nosotros estamos bien en la capacidad natural, entonces hemos alcanzado bastante memoria en nuestra vida y nosotros pues simplemente podemos saber hasta dónde, o tener acceso hasta donde hemos computado, vamos a decir así la palabra, donde se ha computado nuestra vida. O sea que yo les voy a dar un ejemplo. Yo les pregunto a ustedes a los 2 años, si ustedes se recuerdan, y van a tener tal vez a 1 o 2 o 3, ¿ve? Y yo me recuerdo que en la memoria mía, en lo que es mi pensamiento cuando era bien pequeño, me recuerdo de un teatro, un cine, y las caras de la gente eran grandes, eran en blanco y negro. Y entonces, es todo lo que me recuerdo, ¿sí? Y después ya cuando crecí, que pude ver las películas americanas, me di cuenta de que estaba todo en español, en letreritos, pues se oía en inglés, pero realmente yo no puedo saber qué película sería, porque mis padres me parece que fueron a ver alguna película y eso fue lo que me impresionó. Y aquella impresión se quedó, pero yo no puedo tener el poder acordarme evento tras evento, lugar tras lugar. O sea, no tengo una secuencia. Ahora, nos podemos también conectar por olores, por sabores o por algo que hemos oído, y la cosa más rápida es cuando nosotros participamos o oímos una música, ¿verdad? Inmediatamente que escuchamos una música, enseguida nos vamos, eso fue en el año 50, en el año 60, en el año 40, ¿ve? En el año 42. Yo conozco una canción que era del año 48 y yo se la he cantado a alguna gente en Cuba y algunas de México también, que son viejitas y no lo saben, no se recuerdan. Pero bueno, eso es lo que es la capacidad de nosotros. Ahora, esta noche yo estoy confrontando esto para que nosotros veamos que nuestro estado en Cristo Jesús, nuestra unión con Dios, no está limitada. Y nosotros pues en esa limitación que tenemos personal, debemos añadir ahora un dato de que no hay ningún impedimento para nosotros saber todas las cosas
porque estamos conectados con la mente de Cristo, nuestra gran computadora. ¿Ve? Y bueno, yo estaba haciendo, hace un ratito estaba pensando, esta no es la clase, ¿no? Simplemente es una forma de comenzar. Y se estaba viendo que todo, ¿qué es la mente de Dios? Bueno, todo el universo, todo lo que es el universo, ¿ve? Que es bastante grande, está toda la vida que está metida ahí, porque Dios es vida. Y todo eso es como tiene una mente que tiene la capacidad de estar conectado todas las cosas, físicas y no físicas. Porque si algo tenemos nosotros es que nos hemos aprendido con nuestra cultura antigua del hombre natural, que las rocas no tienen, tú sabes, no tienen vida y cosas así por el estilo. Todo tiene vida. Y todo tiene vida porque todo tiene mente. Pero como el universo es tan grande, vamos entonces a reducirnos un poquito más y vamos entonces a pensar en la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es redonda, ¿no? Es una pelota, ¿no? Una bola, como decimos. El otro día, en 1492, todavía había miles de millones de personas que no sabían que la Tierra era redonda. Pero ¿qué pasa? Que tenemos nosotros acceso a gente que vivieron miles de años antes de 1492. Se vivieron mucho antes de Cristo y ya sabían que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Porque había algo escrito que decía la redondez de la Tierra. Además de esto, podían ver la luna que es redonda. Además de esto, podían, aunque no tenían telescopio, ¿ve? No sabía de dónde venía el conocimiento, pero conocían. Y ahí podemos entonces ver antes de donde salió Abraham, por ejemplo, que de Ur de los Caldeos, y tenemos hoy tanto conocimiento y tantos datos de cómo eran las civilizaciones antiguas, ¿ves? Que podemos ir poniendo todas las cosas en orden, pero nosotros no podemos hacerlo desde el punto de vista del hombre porque no vamos a encontrar la verdad, y las cosas que se conecten tampoco las vamos a conectar, porque existen culturas y filosofías, todo tipo de entendimiento, todo tipo de conocimiento, y todos tienen todo lo que hay de vida en el hombre y en la tierra, no importa que sea el indio que esté o el indígena que esté más allá en la selva, que nunca haya visto un televisor ni un radio o lo que fuera, desde eso hasta los más avanzados, todos estamos en la capacidad de poder conectarnos con la mente universal de Dios. Yo voy a poner así la tierra como un círculo, esa es la creación, y simboliza lo que es la vida, y todo está lleno de vida en la tierra. ¿Ve? Hay células hay animales que son de una sola célula, hay animales muy complejos, y dentro de toda esta vida que se encuentra ahí, está entonces el ser humano, el hombre, que es el tope de la creación. O sea que el hombre entre los animales es el más importante, el más grande, el que reina sobre todo. Pero el hombre tiene una mente. Y la mente que tiene el hombre es precisamente la capacidad de poder conectarse con la mente universal de toda la Tierra y de todo el universo. Cuando nosotros, yo por ejemplo, me gustan esas series que hay en televisión, que se ve un águila cazando y se ve un animalito haciendo, es algo tan interesante, porque y cosas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando va a haber tormenta aquí, de buena primera se empiezan a desaparecer los pájaros y decimos, oye, espérate, va a venir tormenta. Pero eso es si nosotros sabemos, nos damos cuenta. Jesús, en el tiempo que él hablaba con los discípulos, que le dijo, ustedes están muy preparados para saber los tiempos. Y si cuando haya reboles, va a llover. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, en 2 días va a llover. Y mis tíos que pescaban, estaba todo clarito. Venía una brisita, y recogen que viene tormenta. Y recogen porque venía tormenta. Entonces, bueno, igualmente. Entonces, físicamente nosotros también nos afecta. Hace un ratito que los hermanos aquí tenían frío, ¿no? Y yo, bueno, no tenía tanto frío. Yo puedo poner a 70 ahí, 19, 20, 21 grados.
no tengo problema. Pero, bueno, entonces dije, bueno, pues yo sí, pues, si voy a ver por mi temperatura, mi física termal, bueno, pues necesito más frío, pero usted necesita más calor, porque tiene baja presión o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues todo está así dentro de este mundo. Pero sí, nosotros podemos ver en esas aventuras cómo sale un águila, que eso fue cuando el Espíritu me enseñó. Salió esa águila, no era un águila, era una ave de rapiña, pero de esas que están ahí en las dunas de allá por Alaska, bien lejos por allá, cerca del Ártico. Y entonces salió en un rumbo, 2 kilómetros, 3 kilómetros, dobló a la derecha, dobló a la izquierda. Yo no sé cómo hicieron esa película, pero fue directamente donde había un conejo. Y fue y lo atrapó. Después esa águila regresa. Y regresa, imagínense, y nosotros mismos vamos a una dirección y para regresar, para desandar lo regresado, nos cuesta trabajo porque hay que darle para atrás a la cosa, ¿no? A la película. Y no es lo mismo acordarte de una cosa que te pasó cuando eras pequeño, con una canción que te lleva al pequeño y que tú le dejas al rollo para atrás, y tiqui, 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 hasta que llegue entonces, tiqui, tiqui, es onomatopeya de rollo, ¿no? Entonces se va para atrás y no es lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿qué es esto? Y el Espíritu me dice, mira, esa es la mente universal. O sea, toda la vida tiene una mente universal, está conectada a toda. No hay problema. Cuando vino les digo esto como un dato, hay un hombre en California que él predijo cuándo iba a ser el terremoto de California. ¿Y sabe por qué él lo predijo? Porque él comenzó a leer el periódico todos los días de las mascotas, de los perros que estaban desapareciendo. Y entonces se dio cuenta de que muchos perros, gente que tuvieron mascotas, se les escapaban y se escaparon. Y se escaparon y se fueron. Y entonces él, con un poquito de datos, y como tenía una mente, conectada hasta cierto punto, como una persona que vive aquí en el mundo, debemos estar todos conectados, en armonía unos con otros. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero el caso es que llegó inclusive a decir que iba a ser el día de un gran juego que había de fútbol, de béisbol, de fútbol, algo interesante. Cuando vino el maremoto ese que hubo grande por allá por Indonesia, los elefantes que estaban ahí tenían unos sensores y el que estaba detrás de monitoreando el movimiento de ellos, dice que todos ellos empezaron a subir a lugares más altos. Y entonces subiendo a lugares más altos y no sabían por qué. Pero después cuando vino el maremoto, ellos estaban todos a salvo. Ahora, vinieron entonces las conjeturas. El hombre natural no puede ver lo que no se palpa. Entonces decían, no, porque es que ellos sienten que va a venir la vibración, que mira, nada de eso. Simplemente es un animal que tiene la mente, está en armonía con Dios. El animal no es pecador. A ver, ¿conoce algún perro pecador? Oye, yo sé que los elefantes se ponen molestos y ahí hay uno, ¿verdad? Perros majaderos y gatos sinvergüenza que roban las cosas, sí. Pero ese es el mundo del bien y del mal. El tigre se come el mono no sé qué es lo que hace para fastidiar otra cosa, le roba las cosas a la gente. Pero estamos viviendo en un mundo de polarizado. Polarizado quiere decir que hay polo norte, polo sur, hay el frío, el calor, todo es doble. Y así nos encontramos nosotros esta noche en Cristo Jesús con esta capacidad que le llamamos la mente de Cristo, porque es mucho más allá que los pajaritos, que los elefantes, que los perros que se escapaban porque sabían que, estaban presintiendo que había que salvarse, ¿no? Y estaban sintiendo y participaban de lo que es la mente universal de Dios. Pero nosotros, como hombres, no tenemos nosotros, por la separación,
dedicarnos o estar en conexión con esa mente, si es que nosotros estamos apercibidos, si es que sabemos que la mente de Cristo es una mente que puede no solamente estar en contacto con todas las cosas vivas que están en la tierra, sino también con todo el universo y aún mucho más que eso. Entonces esa es la mente de Cristo, esa es la mente de una persona que no es una persona natural, sino una persona espiritual. Una persona que sabe que es espíritu, que está teniendo una experiencia física, está viviendo en un mundo de una capacidad, ve que no sabemos todas las cosas, pero un buen día aparecimos aquí y si nuestros recuerdos son de 2 años o 3 años, nosotros podemos aún saber muchas cosas y podemos participar de cosas que nosotros no vivimos, que vivieron también personas de nuestra familia o personas que vivieron en otros mundos, en otros tiempos. ¿Ok? Gracias. Bien. Entonces, fíjese que en cuanto a esto, yo no sé, pero yo tengo sueños yo he tenido sueños de pequeño que me remontan y sueños de otra época completamente diferente. La gente del mundo dice, bueno, porque eso es que yo fui una persona en que estoy reencarnado ahora, por ejemplo, le dando soluciones así por el estilo. Algunos que se acercan más dicen, bueno, pues es la mente étnica, ¿me entiendes? Un hombre que vive en Escandinavia no va a soñar ahí con negrito en el África, pues nunca ha visto, a lo mejor nunca ha visto negrito, pero si sueña con negrito es porque entonces alguna conexión étnica tiene con los negritos, pero es una cosa más difícil. Entonces, lejos de ser una realidad o eso ser toda la verdad completa, es algo que está tocando algunas verdades, unas verdades que son universales. Y esta noche, pues nosotros tenemos nosotros la capacidad de tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué es la mente? La mente natural es aquella que simplemente tiene la conciencia de todas las cosas, de que si estoy aquí, si me falta una hora, que si tengo hambre, que si tengo esto, una serie de cosas tremendas. Y la mente de lo universal no tiene ninguna necesidad de ello. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la separación. La separación, eso yo lo vi ahora cuando nosotros fuimos nos asombrábamos que los pajaritos allá en Masada, unas aves negritas esas que estaban, y las palomas, todavía las palomas son más mansas y vienen, pero esos pajaritos negros, no crean que ellos son muy inteligentes, ¿saben? Pues mira, ahí podemos ver el video, podemos ver comiendo en la mano de Terry, de los hermanos que estaban allí, sí, un pedacito de pan, hasta 12 pelearon ahí por un granito que estaba entre los dedos, en la comisura de los dedos, y ese se peleó con el otro vino a comer y el otro decía, parece que esto es mío, y ahí tú lo ves ahí. Y me di cuenta también en los gatos, o sea, dejan acariciar y se dejan tocar. Mira, esta mañana yo le eché, usted le echó comida a un gatico que viene ahí, viene algunas mañanas, y él se va para atrás y todo ahí. Entonces ellos saben, y están cuidándose de que nadie les agreda. Entonces le echamos la comida y todavía come y mira así para arriba. Entonces la conexión que nosotros tenemos, o que ellos tienen, simplemente son en su naturaleza hay mecanismos para la defensa de que no puedan morir. Pero realmente esa es la diferencia que tenemos nosotros con los animales. Somos aparte completamente, estamos separados. Y por eso dice la Escritura en el profeta Isaías que el reino, cuando venga el reino, es como un león comiendo con un cordero. Están ahí y uno dice, ¿cómo puede comer un león con un cordero? Creo que eso lo estamos viendo todos los días en las cosas que ponen ahí de los animalitos ahí en Facebook, ¿verdad? Tanto les gusta que ven un pato jugando con un conejo, con una gallina acariciando a un niño o dándole cariño a un niño y cosas por el estilo. Y eso nos llama la atención y el Espíritu de Dios dice algo. Bueno, pues nosotros, claro, y gracias a Dios estamos aquí esta noche. Yo no quiero perder un tiempito
en que pueda utilizarlo para que el Espíritu de Dios nos conecte, nos enseñe y podamos participar de todo, de una mente que no es la mente universal de los animalitos, pero es una mente que es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente de un ungido, la mente de un hijo de Dios. Y la mente de un hijo de Dios, vamos a guardar esa palabra unción, para ver si ustedes la saben, vayan pensando qué cosa es unción. Y entonces mientras pensamos, pues podemos pensar, ¿verdad? Tenemos varios canales para pensar. Usted puede pensar en una cosa, puede hablar otra cosa, puede estar recibiendo una llamada por acá, y si no lo sabe hacer, inténtelo para que usted vea. Y yo a veces me pasa ese problema, que yo estoy aquí y estoy oyendo lo que están hablando allá en la cocina. No es porque tenga buen oído, es porque eso lo he practicado, sin darme cuenta lo he practicado. Y bueno, el sistema que tenemos, o sea, lo que son los sentidos, están conjugados en un cuerpo, en todos los cuerpos de todos los seres humanos y también de los hijos de Dios, pero depende del ejercicio que nosotros le demos. Y en ese ejercicio, pues nosotros podemos alcanzar, y a veces hay cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, decía los otros días, el sonido del aire acondicionado. Si yo no les digo que hay sonido del aire acondicionado, usted lo elimina, y estás escuchándolo y lo eliminas. Entonces, igualmente son todas las cosas. Hay cosas que nosotros vamos, y muchas cosas que también recordamos o debemos recordar y no están, porque, como dicen los psicólogos, tratan de que las personas tengan unas buenas experiencias para que las viejas entonces se vayan olvidando, se vayan delete, como echándola allá. Bueno, pues esta es la mente de Cristo, y la otra cosa es la conciencia de que nosotros tenemos de estar unidos con Dios. La mente de Cristo es lo básico. Entre el corazón y lo que es el departamento tan importante de la cabeza, que es el cerebro, hay una conexión ahí que es como la conexión entre el alma y el espíritu. No es que yo esté diciendo que el alma esté en los pensamientos, ni que el alma está situado, para poderlo situar, poder nosotros entender, está situado todo junto. Dentro de mí y dentro de ti está el alma, el espíritu y el cuerpo. Y lo más precioso que tenemos nosotros en esta tercera dimensión, en la dimensión de física, de 3 dimensiones que estamos, lo más importante es el cuerpo. Y el cuerpo, fíjense si es importante, que en la Biblia dice, en Job, dice que el diablo le dijo, dará al hombre piel por piel todo lo que tiene por su pellejo, queriendo decir por su vestidura. Entonces nosotros que tenemos esta vestidura física, en lo que es la mente natural, para nosotros es muy importante, y para los animales igual, porque es lo que contiene todo lo demás. El animalito no sabe que tiene la mente de Cristo, mejor dicho, no la mente de Cristo, no, la mente universal. Ahora, nosotros tenemos la mente de Cristo, y lo decimos casi todas las reuniones, pero haga una encuesta, a ver si alguien te puede decir qué cosa es la mente de Cristo. Cristo es la palabra para el ungido. ¿Ok? Mesías es el ungido. Entonces, cuando se desarrolló el cristianismo entre judíos y cristianos, eso fue en los primeros 300 años de cristianismo, o sea, de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero recordemos que Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi iglesia. Entonces, ¿por cómo Jesús estaba hablando de algo que no existía? Y que no es que él iba a revelar que es la iglesia, es que él estaba hablando de la única asamblea, iglesia que había era la asamblea de Moisés. Y después, en el tiempo de Jesús, en la sinagoga donde iban allí la gente, los que creían en el Mesías, los que eran judíos por su carne, pues por los descendientes de Abraham, los que tenían encargado de que Jesús viniera, el Mesías, el ungido. Y entonces, pues, fuera después de esos años, cuando ya Roma tomó el control
del cristianismo, pues porque atacó mucho todos esos años, asesinaba y mataba y bueno, y tuvo un tiempo, aún después de Constantino, de que también estuvo haciéndole bastante trabajo, o bastantes muertos, bastante en contra de los cristianos, hasta que entonces ya la iglesia se puso más fuerte y todo, y cambiaron las cosas porque ya Roma no tenía el poder que tenía, y entonces siguió entonces a través de toda la historia religiosa, alcanzando entonces los pueblos, los pueblos que no había alcanzado, los demás que eran bárbaros, pues ahí fue. Es una historia bien interesante. Pero bueno, toda esa historia nosotros podemos alcanzarla intelectualmente y podemos leerla y podemos tener una idea de eso. Pero hoy por hoy, nosotros necesitamos saber qué es la unción del Espíritu de Dios. Si nos vamos entonces al tiempo de Moisés, y aquí yo tengo ahí en Éxodo 30:25, nada más que lo cité, no lo vamos a buscar. Dice, en Éxodo 30:25 dice que en la ley se puso que mezclaran una serie de sustancias con aceite, que eran sustancias también olorosas. Y que esto era para que fuera una mezcla muy preciosa y tenían que ser instruidos cómo hacerla. En otras palabras, no es que si tú compras ahora un perfume allí que se llama X perfume, no anunciar ninguno, ¿no? Sobre todo las hermanas. Y el mes que viene tú vienes y hay otra, compras la misma marca, el mismo perfume y huele diferente. Ok, y entonces compras y huele diferente. Okay. Cuando tú lo huele igual siempre. Y eso es que estás hecho con la misma cantidad, la misma mezcla, todo. ¿Dónde está la diferencia con el perfume? Bueno, que en las personas. Yo tengo un perfume. Entonces, tú tienes un olor determinado. ¿Ve? Entonces yo me aplico el mismo perfume que tú te pones y no huele igual. No es porque está alegre ni triste. Bueno, sí, se afecta. Sí. Yo ahora entiendo lo que tú estás diciendo. Sí, afecta inclusive eso. Porque nosotros somos personas que tenemos un alma viviente, tenemos emoción, Dios nos hizo con emoción, nos hizo con una expresión de esa emoción que es una voluntad y tenemos entonces ese timón. El timón nuestro está en el alma. Es como si fuéramos dos espíritus y somos uno. Pero como vivimos en un mundo polarizado, tenemos que tener dos espíritus. Y es uno solo. Entonces cuando nosotros venimos a averiguar qué cosa es esto de la unción y vemos los salmos y vemos primera de Juan y vemos tantas cosas que hay escrito de la unción, nos vamos a dar cuenta que realmente es algo que para que podamos entenderla, algo que podemos ir paralelamente con este mundo de dos polos y podemos darnos cuenta de que realmente no solamente ser señalado por Dios, sino que en el señalamiento por Dios había una capacitación. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el perfume yo me lo he hecho y huelo diferente a ti, es el mismo perfume que tú te echaste. Pero no es solamente eso, es que los que eran ungidos, los que eran alcanzados por ese aceite, ¿ves? Ellos tenían en sí detrás de ese olor que característico especial, tenían algo de responsabilidad que hacer delante de ellos. ¿Okay? Entonces ustedes los mejores ejemplos los tenemos con Juan el Bautista, que fue, mira, ahí fue. ¿Quién ungió a Juan el Bautista? ¿Quién lo ungió? Nadie fue ahí. Cuando nació Juanito, no. Y el padre, no, yo le quería poner mi nombre, pero el ángel me dijo que se llamaba Juanito. No, ese es el Espíritu de Dios. Entonces, simplemente esto es algo externo, que no es solamente un tipo, sino que también me da la forma, la manera de poder entender esto. Nosotros entendemos de lo natural lo espiritual. Si hasta que entonces tengamos la capacidad de entonces lo espiritual sea
como fruto. Por eso dice San Pablo que el rey, cuando el hijo del rey, que es pequeño, lo dicen en Gálatas, dice, ese hijo del rey pues simplemente es enseñado igual que todo, pero ya cuando todo va creciendo, ya está teniendo otra conciencia. Entonces llega el momento de que ya él sabe que es diferente al criadito de la casa. Él es el hijo del rey. ¿Por qué? Porque él es llamado a ser rey. Su papá es rey, pues él es el heredero. Entonces esto pasa con las capacidades que Dios nos da. A lo mejor al principio, nosotros no entendemos todo, pero hemos sabido que tenemos la mente de Cristo, tenemos conciencia de las cosas, tenemos revelaciones, tenemos visiones, y todo esto nos hace que podamos ver que hemos crecido, que estamos creciendo. Pero tenemos que, igual que cuando éramos pequeños, que veíamos a nuestro papá grande y nosotros decimos, yo tengo que, y mi mamá no me dijo, tú vas a crecer como tu papá. Simplemente yo elaboraba todo eso y dije, bueno, pues yo voy a crecer. Había niños más chiquitos y había niños más grandes. Y había gente hombre. Entonces eso es algo natural. Y es lo que envuelve la vida. Entonces la vida en Cristo, pues nosotros hemos sido ungidos por el Señor, hemos sido llamados, hemos sido marcados y ahora en el desarrollo de esa vida es que hemos encontrado la razón de por qué vivimos, qué estamos haciendo y todo, y eso es gracias a la unción. Bien, entonces hasta ahí está bien, ¿verdad? Llegamos bien a un punto. Okay. Ahora, la pregunta mía es, ¿todos los que están en la iglesia son ungidos? Si estuviéramos en una iglesia pentecostal o una iglesia carismática, entonces habría una diferencia. Yo tuve aquí el caso de un hermano que vino es una denominación que no es carismática, no es pentecostal, pero usan el bautismo del Espíritu Santo como una marca. Y entonces me decía, él es sobrino del principal de esa iglesia. Es una persona ya mayor y todo. Y entonces él me decía que lo rechazaban, porque él no podía hablar en lenguas. Él no era bautizado en el Espíritu. Y yo le dije, ¿tú entiendes qué cosa es ser bautizado en el Espíritu? Dice, sí, yo sé que eso es lo que enseña ahí en la iglesia, y la gente profetiza, y hay profetas, y hay esto. Y no voy a decir el nombre porque, tú sabes, es una cosa bien rígida, porque ellos inclusive llevan la ley, pero bien alto. El caso es que yo estuve hablando con él y estuve ayudándole un poco. Y mira, eso no te hace una persona diferente. Yo conozco gente que habla en lenguas y mira, no sé, un punto suspensivo, ¿me entiendes? Deja mucho que desear de decirme que damos un fruto de tú sabes. Al contrario. Y es así por el estilo. Entonces, dentro de todas estas conversaciones llega este momento donde tenemos nosotros que participar de algo que realmente nos pueda conectar con esa mente universal, entender todas las cosas y que esa mente de Cristo pueda entonces traernos a nosotros la capacidad de funcionar como hijos de Dios. Y no tenemos más remedio que decir que realmente soy ungido cuando realmente el Espíritu de Dios me está capacitando para que yo pueda alcanzar la estatura y alcanzar la razón de por qué yo vivo aquí en la tierra. Para eso necesitamos entonces la Escritura, necesitamos la Escritura que nos dice los tiempos y las sazones, necesitamos la verdad que el Espíritu Santo nos da y nos actualiza, en fin, necesitamos una conciencia de una unión con Dios. Y esa conciencia de la unión con Dios va a traernos muchos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir también que las capacidades nuestras naturales no siempre están del lado que deben estar del lado de Dios. Y así, pues, simplemente al descubrir eso, vemos que tenemos una oposición. ¿Qué pasa cuando los pueblos no tienen oposición? El gobierno es dictatorial y tiene que ser como dice el gobierno y pone las leyes y las quita. Dice, hoy te dicen que esto es bueno y mañana te dicen que es malo. Y eso lo hemos visto.
Hemos estado en lugares que han dicho, hay que estudiar ruso, y después vemos unos cuantos años pasaron y no, ya ruso no, ahora es el inglés. Y cosas por el estilo. Y ustedes, no tengo que hablar mucho para ustedes saber qué cosa es eso. Y cosas por el estilo. Si no, léase el libro de la rebelión de la granja y véase otros libros que hay en el mundo que siempre en este sistema de que el hombre es el Dios y el rey y el gobernante y el tirano, pues siempre eso es una naturaleza que va a buscar enseñorearse y va a buscar siempre tener esclavos. Pero el Señor nos dio para que fuéramos hijos de Dios. Hijos de Dios somos libres. El Hijo de Dios es libre. ¿Por qué es libre? Porque si hay enemigos, ¿ve? Si ellos nos dicen que somos enemigos, pero nosotros no somos enemigos de ellos. Usted es enemigo, si es de allá para acá, yo soy enemigo de ellos, de aquí para allá. ¿No dice así la Escritura? ¿No son las enseñanzas de Jesús? Que dice que si inclusive que perdonamos a todos y que, bueno, entonces realmente hay paz en nuestro corazón. Bien, entonces esto es tremendo. Así que vamos entonces esta noche a abrir imaginariamente la Biblia, y tenemos entonces buscar ahí, a lo mejor no sabemos los pasajes, lo que sea, pero hay un pasaje que el Espíritu de Dios nos quiere llevar, nos lleva, y puede ser X, puede ser Génesis, puede ser Apocalipsis. Lo que sí no va a cambiar desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que no va a cambiar nunca es el Espíritu con que nosotros vamos allí, ni el Espíritu tampoco que nos asiste. Y no solamente nos da el fruto de ese propio Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, sino que nos confirma que somos ungidos de Dios. No porque hablemos en lenguas, no porque no haya ocurrido que profeticemos, ¿tú me entiendes? Pero bueno, si esto ha ocurrido en tu vida, son señales. Pero si no hay señal ninguna, tenemos por encima de todo eso, tenemos la realidad del despertar, o la realidad que el Espíritu de Dios te enseña y te dice. Yo no supe nada que había, un tiempo estuvimos averiguando, Tere y yo estuvimos averiguando cómo se podían tener los dones del Espíritu Santo. Y la verdad que en el sistema religioso que estábamos, ahí no nos decían nada. ¿Ve? Nos decían que ya los milagros pasaron y que las lenguas pasaron, porque ellos habían leído ahí que pasarán las lenguas y todo lo que es en parte se va a quitar, pero resulta que estaban más en parte que los pentecostales. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Entonces cuando alguien nos explicó, cuando un hermano nos explicó, ¿ve? Después de orar por mi mamá, la mamá de mi hermano y mía, ¿no? Somos los únicos dos hijos. Entonces me explicó, entonces nosotros dijimos, bueno, yo sí quiero eso, yo quiero la ayuda. Entonces me dijo, bueno, pues eso se puede adquirir por imposición de manos, y lo buscamos en el libro de los Hechos. Dice, llegaban ahí a donde estaban los creyentes y les preguntaban, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Estábamos nosotros igual. Sabíamos que había Espíritu Santo, lo leímos, pero ¿cómo funciona? Entonces, bueno, pues ahí entonces nos dimos cuenta y dijimos, está bien, y experimentamos algo bien interesante, que como que esa unción rompe los yugos, los impedimentos, las cosas que nos atan a una mente natural. Y eso no viene sino a través de la llenura del Espíritu Santo. O sea, lo que estaba en el Antiguo Testamento diciendo que venía el sacerdote y ungía, como ungieron a David, por ejemplo. Okay, vamos a ir sosteniendo ahí que David fue ungido 2 veces, ¿no es cierto? No, 3 veces. Son buenos estudiantes. 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces tú has sido ungida? Dice la hermana, una sola. Ok, ellos llegaban, en el libro de los Hechos dice, llegaban a un lugar y decían, eran cristianos, eran hijos de Dios, que habían creído en Jesucristo. Entonces le preguntaban, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué es eso? ¿Hay Espíritu Santo? Pues
Yo creo que sí, que a lo mejor sabían que había, pero eso de recibir, qué cosa es eso, si ya habían creído. Entonces, bueno, como quiera la doctrina arregla la cosa, porque dice, bueno, tú puedes creer, y entonces viene el Espíritu Santo y viene entonces, tú sabes, tú creíste, pero te ayudó para que creyeras, y ya tú tienes el Espíritu Santo. Una vez yo estuve con un hermano que es un pastor y un hombre que ama al Señor, y entonces pues yo hablé con él y le dije, ven acá, ¿por qué tú no hablas en lenguas o no profetizas? No? Dice, yo no lo necesito. Y entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu me enseñó de que realmente él no lo necesitaba, porque él había decidido no tener ese tipo de experiencia. Pero más sin embargo, el Espíritu me mostró que era un hombre lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro lugar en parte, en nuestra experiencia pentecostal, en nuestra experiencia carismática, en nuestra experiencia del lugar santo, nosotros somos los que manejamos los regalos que Dios nos dio. Y yo sé que han habido mucha gente que han sido ungidas con un propósito y han sido instrumentos de Dios, ¿ve? Y han sido tanto instrumentos de Dios dentro de la iglesia o de las iglesias de las iglesias protestantes, como de la iglesia pentecostal, como la iglesia carismática. ¿Y la iglesia de ahora qué? ¿Qué hacemos con la iglesia de ahora? Ponemos entonces un sábado para que vengan todos, para que vamos a imponer las manos. Yo lo hacía y lo he hecho. Y he tenido ahí en reuniones con jóvenes y he puesto la mano y todos han recibido. Y no he tenido que coger por el cuello a nadie ni decirle ni la para que hablen lengua, porque tú sabes que esto yo lo vi también con mis ojos, que la gente le ponía los ojos y a ver, dice, y le pone la lengua a quien le decía aquí. Y no estoy criticando, estoy criticando la acción de la gente por la ignorancia. Y entonces cuando decía, ya entonces parece que estaba tan cansado la persona que decía, la. Señor, perdone, tú me entiendes, pero yo no estoy diciendo nada mal del Espíritu, sino que eran situaciones. Situaciones. Como la situación de que me dice, no, porque Jesús funcionaba con los dones. Y digo, ven acá. Y eso me lo dijo un pastor. Digo, yo no lo entiendo así. Jesús no hablaba en lenguas. Dice, no, él dijo, talita cumí. No, eso no es lengua. Entonces, ¿por qué yo digo que Jesús no habló en lengua? Y que Jesús no tenía necesidad de los dones del Espíritu Santo. Porque él estaba completo. Entonces, esto ha sido la ayuda para el nivel ese. Pero ahora que nosotros estamos llegando al tiempo, estamos dentro del tiempo del tercer milenio, el tiempo de donde el Señor que acaba de llamar a todos sus instrumentos de las 42 generaciones. En fin, estamos en el tiempo de la venida del Señor en nosotros en un cuerpo y la capacidad de participar de lo más santo, que es del lugar santísimo. Y ha venido entonces el poder nosotros escuchar anuncios, trompetas de personas como tú y como yo, y personas que simplemente el Señor está usando para mover estas aguas, mover con palabras, y hay gente que está creyendo, y hay gente que está respondiendo. Y todo esto está encaminado a que experimentemos las 3 trompetas, o la llamada de trompetas, la venida de Elías, del profeta, para que entonces transforme todas las cosas, y para que entonces seamos restaurados, y para que en esa restauración estemos con un corazón dispuesto para completarnos, y para que entonces podamos ser parte de la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros no podemos manifestarnos aparte del Señor Jesús. Si yo me manifiesto aparte del Señor Jesús, es en aquellas cosas que yo tengo en parte. Y si tengo en parte el bautismo del Espíritu Santo, si hablo en lenguas, si tengo el don de milagros, bueno, lo uso. Pero si soy un hermano que soy del tiempo de Lutero para acá, o soy de las religiones protestantes de ese tiempo,
Bueno, pues Dios resolvió eso hace mucho tiempo con el movimiento carismático. Puso a hablar en lengua a los luteranos, y a milagros y señales y de todo. Y Pentecostés se regó por todo el pueblo de Dios, aunque todavía está lo tradicional, que está ahí, también está bien delineado, que también la iglesia luterana, por así decir un nombre, y los metodistas, y los bautistas, y toda la iglesia está en la capacidad de que pueden practicar los dones del Espíritu Santo. Y los que no quieran hacerlo, bueno, pues simplemente no quieren hacerlo. Y simplemente si es un asunto de Dios con ellos. Cuando yo compartí con un hermano, por una cosa que el Señor me mostró y me enseñó a través de un sueño, yo no conocía estas cosas, pero en ese sueño me llevó, y lo he compartido también con otros, me llevó una noche al departamento del Papa. El Papa, ¿se recuerda? Pablo. Y yo estuve allí y me senté en la cama allí. Ese es el sueño, pero el sueño estaba. Juan Pablo, sí. Y estaba allí. Y entonces lo que yo experimenté allí es que esta es una persona que Dios le había dado una capacidad, lo había ungido. Y lo ungió porque realmente esa persona era tan maravilloso la paz y el amor. Y un hombre me había hablado de estas cosas hace muchos años atrás. Pero yo no le creía al hombre, pensé que era emoción de él. Y este era el Espíritu de Dios. Pero lo más raro que me encontré con eso es que había una señora. Había una mujer ahí. Y esa mujer era como una hermana de él, como una persona que le ayudaba. Que le estaba. Y entonces yo digo, bueno, esto yo lo creo porque el Espíritu me lo mostró. Y hace muy poco yo supe de que la amistad que él tenía con una beata, una persona dedicada al Señor, de la misma pueblo de él y todo, y esa fue una persona que realmente fue como su confidente, era una ayuda tremenda. Y ese hombre, digo, wow, entonces el sueño era verdad, como confirmó que no es que yo no creyera que era verdad, yo pensé, porque en el sueño hay muchas cosas que se sienten, se ven y todo, y uno tiene que concordar, vaya a buscarlas. Y realmente, cuando yo estaba compartiendo esto con este hermano, que es un pastor, no es de aquí, ¿no? Entonces él me dijo que, no, estaba diciendo un anatema, eso es como, no me digas eso, él no puede ser ungido. Es ungido. Dios le puso un trabajo que hacer y él tiene que terminar ese trabajo. Es una cosa personal de él. Ahora, yo puedo juzgarlo y puedo decir, no, ese es un diablo. Y puedo decir lo que sea. Pero el problema de nosotros no es que nosotros tengamos un criterio propio, sino que veamos a través del Espíritu de Cristo. ¿Ok? Y a través del Espíritu de Cristo, pues yo esta noche yo invité a que viniera una persona aquí. ¿Están preparados para que vengan? ¿Me entendieron? Ok. Vamos a ver. Ahorita viene. Cuando Juan estaba en el Jordán, vinieron a verle unas personas que fueron enviados de muy buena cepa, como decimos, de muy buena fuente. Vinieron a escudriñar a Juan y a hacerle preguntas, y él por la ley tiene que contestarle. Porque si allí hay un hombre que se parece a Elías, que tiene una palabra tremenda, que tiene una sabiduría tremenda, esa gente dice, ¿de dónde salió esto? Nosotros sabemos que Juan, cuando María lo saluda, fue lleno del Espíritu, todavía no estaba totalmente formado, desde entonces. Y sabemos que en toda la historia y todo, pero la gente, cuando apareció allí en Jordán, aquel hombre, dijo, Elías volvió. ¿Por qué? Porque en los tiempos, cuando Eliseo regresó a donde estaban los 50 hombres que estaban ahí esperándolo, voy a ponerlo aquí para que lo vean. Okay. ¿No ven los 50 aquí atrás? Entonces, cuando él regresó,
estos 50 profetas, 50 es Pentecostés, ¿verdad? 50 es el jubileo. 50 es, bueno, estos estaban ahí tipificando lo que tienen que tipificar. Y entonces le dijeron, vamos a buscar a Elías. Y no vayan a buscarlo, le dijo él, Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía qué negocio estaba. Ellos no sabían qué negocio estaba. Ellos sabían que Elías le iba a ser quitado. Pero el negocio que estaba Eliseo es algo que solamente el Espíritu de Dios se lo había dado. Y se lo había dado también a Elías y a él, a ellos dos. Y entonces cuando estaban diciendo que vamos a buscarlo, y por segunda vez o tercera vez, el caso es que le insistieron, y él dijo, bueno, está bien, búscalo. Como quieren decir, tú lo quieres buscar, no va a aparecer. Porque ellos estaban, ¿ves? No sé cuál es el pensamiento exacto de todos esos profetas, pero el pensamiento que estaba bien claro es el de Elías. Nosotros en estos momentos tenemos muchas formas de pensamiento cristiano. Y esa muchas formas de pensamiento cristiano no deja de ser igual que en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús habían unos que creían esto, otros que creían lo otro, y sobre todo, esto no era para la gente del pueblo, era la gente estudiosos, los que interpretaban la escritura. ¿Ve? Y ellos vinieron a ver a Juan, y Juan le dijo, ellos le preguntaron si él era Elías, y Juan dijo que no era Elías. Entonces, fíjense bien, Juan es un hombre lleno del Espíritu, y Juan está viendo la mente y los corazones de ellos. ¿Y qué le están preguntando a ellos? Es exactamente como Eliseo estaba viendo las mentes y los corazones de estas personas. La diferencia entre Eliseo y los 50, después vamos a verla, pero era estaba bien delineada. Entonces él le dijo a la pregunta que él estaba haciendo, no, yo no soy Elías. Y entonces le preguntaron después, ¿eres tú el profeta? Yo no soy el profeta. ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. Y usted dirá, bueno, pues entonces, ¿quién eres? Ellos le preguntaron, ¿quién eres? Y él dijo entonces, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y entonces con la misma dice, enderezad el camino del Señor. Y comienza entonces a decir las palabras que tuvo que decir. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo Juan el Bautista? Lo mismo que estamos diciendo esta noche y lo mismo que te digo yo. Yo digo, bueno, abre la puerta ahí que va a entrar hermano. No, es que viene aquí esta noche no tiene que abrir ninguna puerta para estar aquí, el invitado. El invitado es Eliseo. Y Eliseo es la capacidad del Espíritu de Dios funcionando con un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones como su maestro y señor Elías, pero ese hombre sabía algo que muchos de nosotros no sabemos y que realmente él deseó con todo su corazón. Eliseo, repito, estaba esperando a Elías. No explica en la escritura por qué estaba esperando. Elías tenía que ungirlo. La escritura no explica si Jesús, si Elías sabía que era calvo o no era calvo. Pero Elías no dejó de llevar su manto. Cuando encontró a Eliseo, Elías le tiró el manto y él le echó el aceite sobre el pelo del manto, el pelo velludo. Ok. Y entonces por esa es la razón que vemos a este hombre regresando. ¿Por qué? Porque hicieron un recorrido por todo. De Gilgal se fueron, como dije la clase pasada, se fueron entonces a Betel, y de Betel se fueron a Jericó, y Jericó se fueron a Jordán, y de Jordán pasaron a Jordán. Cuando pasó a Jordán, la primera vez que había pasado a Jordán, simplemente lo pasaron con el arca. La segunda vez que se abre Jordán, Elías lo abre. La presencia del Señor estaba aquí con Elías. Ahora, este hombre
que no quiso quedarse en ninguno de los tres lugares, que todos los profetas le dijeron una misma cosa, porque todos tenían un mismo espíritu, le dijeron, hablaron una misma cosa, como dice San Pablo. Eso es lo que dice San Pablo, todos hablan una misma cosa. Y entonces ellos le dijeron, te van a quitar a tu Señor. Cuando regresa, ellos tratan con Eliseo, pero antes de regresar, Eliseo dice estas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? Y le da golpe a la sangre. Eliseo ya sabía que la unción la había establecido en un hijo de Dios. El lugar de su templo estaba lleno del Espíritu. Él sabía que él le pidió a Elías 2 comidas de su espíritu, porque él sabía que también que el Jordán tenía que abrirse por la presencia del Señor 3 veces. Por tanto, así como David fue ungido 3 veces, él sabía que tenía que ser ungido para regresar, ¿ve?, con 3 unciones igual. Por eso pidió 2, ya tenía una. Entonces, ¿cuántas le faltaban? 2. Por eso yo quiero doble porción de lo que tú tienes. Yo quiero doble porción de tu espíritu, porque quería ser ungido. Ahora, él, dice la Escritura, murió de la enfermedad que murió, y sus huesos estaban allí en la tumba, en la cueva abierta ahí. No sé cómo, si ellos lo abrieron para tirar al muerto o lo que fuera. Y el muerto, cuando tocó aquel bandido, los bandidos que habían matado a un hombre, y cuando tocó los huesos de Eliseo, el hombre resucitó. Él lo estaba diciendo esta mañana. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, significa que su carne es una carne como la de nosotros, una carne sujeta a toda la necesidad, pero su hueso está representando, ¿ve?, todo el espíritu de este tiempo, todo el espíritu de los hijos de Dios que están siendo formados y siendo edificados para una manifestación, la manifestación de resurrección. Entonces Eliseo, era un hombre que, como nosotros, estamos sujetos a cualquier necesidad física, repito, pero era una realidad que tenía dentro de él. Entonces ese es el tipo de persona que yo he invitado esta noche. Y no es fácil para nosotros identificarnos con él. ¿Por qué? Porque leemos ahí lo que pasó a Eliseo y digo, pero esto es lo que el Señor nos dio a vivir, a participar en este día. Es algo maravilloso. Es algo que tiene que ver con la unción del Espíritu, tiene que ver con la realidad de una persona que está completa. Así que en el mundo del Espíritu, así, lo que pidió bien difícil, nosotros podemos entenderlo, lo que pidió Eliseo, podemos entenderlo a través de la Escritura. Y la Escritura igualmente nos trajo entonces al mismo Elías. El tiempo de Elías son el tiempo ahora, el tiempo de Elías es el tiempo de Eliseo. Y el tiempo de Elías, en el tiempo de Jesús, pues ahí estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista parecía todo que era Elías. Entonces el espíritu de Elías sí estaba en Juan el Bautista, porque él era todos los profetas. Él era Isaías, él era Jeremías, él era Oseas, él era Ezequiel, él era Daniel. ¿Ve? ¿Y nosotros qué somos esta noche? Todo. No hay división. La polarización está en la mente natural. ¿Ve? Podemos participar en el espíritu de Elías, en el espíritu de Eliseo, en el espíritu de Oseas, en el espíritu de Ezequiel. Y hay cosas que nos va a tocar, ¿ve?, entenderlas bien facilito y ejercitarlas conforme está escrito. Porque el espíritu, por ejemplo, en Ezequiel nos va a decir, está ahí. En Joel, mira que no se ha oído mucho del libro de Joel últimamente, pero ahí está. Y entonces todo eso está envuelto. Entonces no hay por qué preocuparse de que si vamos a entender lo de las lunas rojas y de lo de Joel y lo de... Simplemente lo que ha decidido en nuestro corazón es el 100%, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en qué forma, pero me interesa cuando el Espíritu revela algo que realmente es
accesible. Se puede acceder a eso. Se puede participar de eso. ¿Por qué? Porque lo creemos. Porque lo anhela nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, realmente nosotros vemos un poquito más allá, después de que pasan todas estas cosas con Juan el Bautista, regresamos un poquito a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nosotros ahora podemos ver los acontecimientos y todo y ponerlo en orden, pero la verdad que cuando estaban esa gente allí, en este tiempo donde Jesús fue allí bautizado en Jordán, esta fue la primera vez que en el Nuevo Testamento se abre Jordán, porque el río de muerte fue dividido ahí, y ahí entonces por eso dice se abrieron los cielos. El tiempo de lo que es el espíritu, del tiempo donde se desarrolla lo que no se ve, comenzó con la declaración del Padre sobre Jesús. Padre, cuando dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Bien, pero entonces nosotros debemos este día saber que nos hacen falta 2 unciones más. Ok, si nosotros hemos pasado por Pentecostés, no hay problema, tenemos 2 unciones, porque el día de Pentecostés 120 personas estaban allí, y dice, ¿cuántos había en el día que Elías, digo que Eliseo pasó para que no había 50, ¿ve? Y entonces ese día, el día de Pentecostés habían 120, ¿y qué había? ¿Qué había en esos 120? Vamos a ir un poquitito atrás. Ok, lo que quiero que vean es que Pentecostés es una bendición que el sacerdote le da al pueblo. ¿Y cuánta gente habían de cuántos idiomas allí? Habían de muchos idiomas. Ok, había gente convertida al judaísmo, había gente que, lo que fuera, que descendientes de judíos, que vivían en Capadocia, por allá, en otras lenguas, que ellos usaban otras lenguas. Entonces, cuando el sacerdote viene a dar la bendición, en ese momento es que ocurre, cuando aquella multitud iba para la bendición, ocurre entonces que el sacerdote de allá en el templo saca los 2 panes con levadura. Quiere decir, la primera vez en Pentecostés se da el mensaje del reino, el mensaje de Jesucristo, en lengua extranjera. Por tanto, entonces, Pentecostés es muchas lenguas. ¿Okay? Cuando Eliseo es ungido con las 2 unciones, Eliseo pasa y están los 50 ahí los 50 profetas. Ahora, esta es la segunda vez, Pentecostés es la segunda vez que se abre el río de muerte. Ahora no vemos el río de muerte como el río Jordán, es un tipo, ¿ok? Ahora vemos el río de muerte, la muerte está, como le dije al principio, que es lo más importante para el hombre, está en lo físico, está en lo de esto, pero el concepto y el approach, entonces eso es lo que tenemos nosotros, el acceso que tenemos a las cosas de Dios ahora, no está limitado por una maqueta del río Jordán, no está limitado por los tipos, los símbolos, sino simplemente estamos en el Espíritu siendo enseñados. Y qué bueno, tenemos una Biblia que me dice que está en Jordán, me dice la Biblia donde están todas las cosas, donde están los profetas, donde cada cosa tiene un sentido. Y tiene sentido cuando el Espíritu de Dios nos compara. Y si esta noche nosotros somos Eliseo, nosotros vamos a tener varias cosas en nuestro corazón en mente. La primera es que no hay ninguna señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Nuestra Elías está en los cielos. Tenemos que hacer, como hijos de Dios, el trabajo que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, pero una de las cosas básicas que tenemos que hacer es que este Hijo de Dios sea formado y completamente sea llevado a un estado de que pueda manifestarse. Y para ello tenemos que, por supuesto que el Espíritu de Dios tiene que confirmarlo. Pero también entonces tenemos la Escritura, donde nosotros vemos que el tiempo de la 42 generación, si nosotros contamos 42 generaciones, a partir del 2001 o 2000, del año 2000, sería entonces el 2042. Pero en el 2042, cuando llegamos allí, yo tenía, supongamos que una persona tuviera 60 años.
Y dice, bueno, pues viene ahora el tercer día, pero ¿en qué momento de ese tercer día, en qué momento Dios va a hacer todo? Porque dice que va a ser en un momento determinado, que entonces se va a mostrarse el arca del pacto se va a mostrar. Quiere decir que hay un momento determinado en nuestra vida que el arca tiene que estar ahí y tiene que separarse de las aguas de muerte. Pero nosotros no vemos nada en nuestro lugar santísimo. Y también al no ver nada en nuestro lugar santísimo, tenemos necesidad en este tiempo de ver los relámpagos, como vimos en la clase pasada, ¿no? Y también de los relámpagos ver también, oír los truenos y oír voces. Entonces hay una actividad en el espíritu tremenda. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Que podemos nosotros con la escritura darnos cuenta a través del Espíritu de Dios que estamos en ese tiempo. Pero yo digo, bueno, pues tengo que esperarme. Señor, apúrate porque voy a sacar cuenta y digo, espérate, no es lo mismo esperar en lo natural. Entonces, ¿tú entiendes? Que las cosas ocurran a los 100 años, a los 90 años, aunque para Dios no hay nada imposible. Porque como decía Tere en la mañana, ¿no? Que llamaron a los 75 años, llamó a Abraham. ¿No se recuerda? Y cosas por el estilo. No importa la edad que tenga. Pero en lo natural, en lo que es el pensamiento natural, no es lo mismo pensar cuando un muchacho tiene 20 años o 18 años, pensar cómo será a los 60, cómo será a los 70, cómo será, o si llegará. ¿Ve? No es lo mismo que estarlo viviendo. Quiere decir que la seguridad de este día y la bendición de este día por el Espíritu de Dios es que estamos en el tiempo, pero estamos en un tiempo que inclusive nos va a sorprender a muchos porque lo va a adelantar el Señor. Y lo va a adelantar, ¿qué tiempo lo va a adelantar? Bueno, pues entonces vamos al 38, yo estoy así parafraseando para después ponerlo todo, ¿no? Después lo pongo todo. Vamos al 38 de Isaías, y en el espíritu de Isaías, nosotros podemos identificarnos con Isaías, en el mismo espíritu de Elías, el mismo espíritu del profeta, el mismo espíritu de capítulo 3, de Hechos, 19 al 21, donde dice que tenemos que escuchar al profeta, donde dice que arrepentidos y convertidos para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual el cielo lo tiene que retener, no sé, hasta que venga el tiempo de restauración de todas las cosas. Estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y la buena noticia es que en Isaías 38, llega ahí entonces Isaías y entonces le dice al rey, ¿ve? Que prepare su casa que ya lo va a quitar. Se va a morir. ¿Qué dijimos que era lo importante para el hombre natural? La muerte. De ahí iba a dejar de ser rey. Entonces él se humilla. Y entonces Dios le da 15 años. Y entonces le dice, pero el rey le dice a Isaías que le dé una prueba de que la palabra que le está dando es verdad, que vino de Dios, que vino de lo alto. Y nosotros aprendemos ahí que todos los acontecimientos de la tierra vienen de lo alto. No fue en lo alto, no fue cuando dice sube acá y donde Juan en la isla de Patmos vio todas las cosas. No fue desde aquí de la tierra. De aquí de la tierra vio el candelero y vio todo, y vio al Señor y vio una serie de cosas. Todo lo demás lo vio en los cielos. Entonces los cielos tienen el poder sobre la tierra. Y cuando yo digo los cielos, no estoy hablando de un cielo que no se puede palpar, estoy hablando de todo el universo, donde todo el universo está en la mente universal de Dios, y donde está la mente, ¿ve?, de nosotros, pues tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo la tenemos porque somos hijos de Dios y estamos conectados con Dios mismo. O sea, tenemos más que los animalitos, tenemos más que el hombre natural, somos parte de un hombre que está profetizado desde antes de la fundación del mundo. Las primeras cosas que se escribieron, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces ese es el hombre que Dios llamó. Entonces simplemente acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos damos cuenta de que realmente esa sombra, que son 10 grados, se echa atrás. Y entonces esos son los 15 años, lo que se le... Yo se lo doy todo después que sepa, pero ahí está. Entonces, si en 42 años iba a ocurrir esto en media hora
pero como no es media hora, eso es casi una hora, buscamos entonces en la Escritura dónde está la otra parte del rompecabezas. Y la otra parte del rompecabezas está donde dice este rey que Isaías le dice que va a ocurrir esto, y viene y ocurre. No es fácil que la sombra avance, pero si la sombra retrocede, entonces si la ponemos ahí, entonces nos damos cuenta de que el Señor ha cortado el tiempo. Y yo creo que aquí hay gente que les conviene eso, que corte el tiempo, ¿no creen? Yo creo que a todos, ¿verdad? No es lo mismo que te digan, oye, el Señor va a hacer esto de aquí a 20 años. Porque de aquí a 20 años nos cuesta trabajo pensar de que podemos estar fuertes como Abraham, pero no estamos en tiempo de Abraham. Y quién sabe, es una suposición. Y si Dios quiere, si Dios no quiere. Y muchas son las preguntas. Pero realmente es un anuncio bueno, es una buena nueva, es un buen trompetazo. Trompetas es prepárate para la expiación. ¿Qué es la expiación? Es extracción completa del pecado. Y entonces ahí es donde está la muerte. Mientras haya separación, hay división, hay pecado. Lo que nos salva a todos nosotros es que somos justos, hechos perfectos. Pero si no fuéramos justos, hechos perfectos, estaríamos bajo la ley. Y no estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida, que en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y la muerte. Pero por supuesto que nosotros en experiencia no hemos llegado a eso. Tal vez hay algunos hermanos, quiero terminar porque nos he pasado un poquito, pero merece la pena, ¿no? Hay gente que a lo mejor ha crecido lo suficiente como para darse cuenta, para tener más madurez. Y te digo que el vehículo el Señor nos dio, la llave el Señor nos dio cómo poderlo hacer. La fe nos la dio, nos dio el amor, que es la llave principal, y nos dio entonces el poder participar de los profetas. Esta noche hemos participado de Eliseo. Eliseo es fácil. Eliseo funcionó porque sabía que necesitaban 3 unciones. Muchos de los pueblos de Dios no saben que Jesucristo que David fue ungido 3 veces. Muchos del pueblo de Dios no saben que Jesús es el ungido, ¿ve? Y que Jesús también vino como espíritu en Pentecostés. Muchos hablan en lengua, pero no saben por qué. Saben para recibir el bautismo del Espíritu Santo como una doctrina, pero y que en el Nuevo Testamento falta una unción, falta que se vuelva otra vez a ocurrir. Son 3 unciones, ¿no es cierto? Ya fuimos ungidos con Cristo, con Él fuimos bautizados en el Jordán, ¿no es cierto? Fuimos con Cristo también a Pentecostés y ahí estábamos con los 120. ¿Ok? O sea, acuérdense que son ustedes justos, hechos perfectos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué falta ahora? Falta la unción tercera. ¿Cuándo es? La unción del santo pudre el yugo. Cuando esa unción trae toda la capacidad de echar fuera toda la muerte en la unción de la resurrección. Y esto nos da el poder nosotros recibir aquí a Elías, a Eliseo, y decir, Eliseo, realmente no sabemos cómo es que Dios te lo dio, pero realmente eso es maravilloso. Y es maravilloso escucharlo. No tengamos temor, la sombra retrocedió 10 grados. No son 42 años. ¿Ves? Es menos. ¿Ok? Y en ese menos estamos nosotros ya dentro de ese tiempo. Todavía se va a cortar más el tiempo porque hay 4 años también que aparentemente estamos después de Cristo en el 16, pero en realidad estamos en el 2020, del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús. Entonces, si estamos en el 2020, tenemos 7 años todavía. Está interesante eso, ¿verdad? 7 añitos, más o menos. Supongamos que nos vayamos simplemente por el cumplimiento de esta profecía o de este secreto que está en la Escritura. Supongamos que vamos a obviar que los 4 años. Mire, como están todas las cosas ahora, parece que va a ser mañana mismo. ¿Ok?
Porque la tierra está como los días de Noé, y cuanto más cosas que usted no conoce. Y es mejor, como dice Salomón, no conocer nada, porque no son muchos conocimientos que traen aflicción de espíritu. Y hay muchos que estamos afligidos porque realmente la solución la sabemos, pero vemos también que hay gente. Yo quiero terminar con esta oración. Vamos a orar por aquella gente que tienen, y yo sé que tienen la capacidad de que esto ocurra en ellos, porque no está en la capacidad de haber estudiado teología, de haber estudiado en institutos bíblicos. No hay ninguna capacidad humana, como no había ninguna capacidad en ninguno de los discípulos que el Señor escogió. Él no escogió. Bueno, si habían algunos intelectuales como Lucas, ¿no? Y había gente pero no todos eran gente normal y corriente, de trabajadores, gente de ahí, de pescadores. Entonces él hizo una obra tremenda del Espíritu. No es lo mismo el Pedro del Nuevo Testamento, o sea, el libro de Juan y de los 4 evangelios, al Pedro de ¿dónde? El libro de los Hechos. El Pedro del libro de los Hechos es un hombre muy dulce, y aunque sigue con su temperamento y todo, y sigue haciendo sus cosas, pero es un hombre diferente. ¿Ve? Y entonces, ojalá que nosotros podamos decir: Padre, lo que yo necesito y lo que necesitamos todos es que la unción tuya pudra todo yugo, porque ahí está la respuesta a muchas preguntas, y la respuesta también a muchas cosas que hemos pedido para otros y para nosotros. Padre, te damos gracias por el tiempo que se ha cortado. Te damos gracias porque estamos dentro del tiempo señalado por el Padre para que las cosas ocurran, y para que esto ocurra en la experiencia de gente sencilla. Tal vez habrán muchos intelectuales, o tal vez muchos pescadores, o mucha gente que no son nada, pero todos tenemos la misma naturaleza, el mismo Señor, y somos de un mismo espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.